la luz. Nuestro Padre es Rey, Señor de señores, somos en su nombre más que vencedores. Compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra de hoy, San Mateo, capítulo 27, versículo 37. Te invito, si vos podés, a abrir tu Biblia. San Mateo 27, 37 es la palabra que estaremos compartiendo en este día conforme la voluntad del Señor. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, llama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. En tus manos me entrego para que no sea mi palabra, ni mi voz la que esté hablando, sino tu voz, Señor. Trae entendimiento, discernimiento. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para saber y conocerte aún más, Señor. En esta hora te doy gracias. En tus manos me entrego. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús crucificado, cumpliendo con lo que Él estaba anunciando, Dios cumpliendo, siempre cumpliendo, como estaba anunciado en las Escrituras, y Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, los suyos se burlaban. Ya cuando pusieron su causa en esa cruz, ya ahí le pusieron: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y con él también había 2 ladrones crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor en el medio de esos 2 ladrones, siendo la figura principal de ese momento, siendo aquel que no tenía pecado, aquel inocente,
que fue mandado al matadero como un cordero inocente, aquel que él mismo puso su vida por cada uno de nosotros. Él podría haber escapado, cuántas oportunidades tuvo, él podría haber hecho de otra manera, pero sin embargo, lo peor de lo peor fue sobre sí mismo. Un Jesús que fue colgado en ese madero con clavos para que aún sea más terrible su sufrimiento, coronado con una corona de espinas puestas especialmente sobre cada nervio para que de su cabeza, para que aún ese sufrimiento sea más profundo en su cuerpo físico. Este Jesús que se dio a sí mismo, pudiendo haber salido de esa situación para vencer por cada uno de nosotros. Este Jesús que llevó todos sus pecados sobre sí, se hizo oscuridad. Esa oscuridad que se hizo eran los mismos demonios saliendo de los infiernos atacándolo. Esa era la oscuridad la que habla aquí en la Biblia, y un Jesús clamando luego de tantas injurias de todos los que pasaban, de los sacerdotes, de los escribas, aquellos que Jesús vino y lo rechazaron, aquellos sacerdotes que no les convenía que Jesús, alguien tan humilde, con tanta paz, trayendo palabras de Dios, esté sobre la faz de la tierra, trayendo la salvación, haciendo ese gran cambio que la humanidad necesitaba. Estos sacerdotes que aún hoy aún hoy esta iglesia siguió y continuó, escarnecían a Jesús y le decía, salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Qué poco entendimiento, y cómo le injuriaban, le gritaban, lo humillaban. Prefirieron sacar al ladrón, a Barrabás, dejarlo suelto en este mundo, ¿sí?, que aún hoy también está suelto, y crucificar y matar a aquel Dios poderoso, aquel Dios que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Prefirieron que este mundo siga con todas sus maldades, prefirieron que el ladrón salga y que el inocente sea condenado. Pero Jesús, Dios poderoso, Él ya lo había anunciado, y como siempre es fiel y cumple. Jesús, una muerte terrible, con todos los demonios persiguiéndole, Jesús soportando la carga del pecado mío, tuyo, de cada uno de los hombres que hemos pasado sobre la faz de la tierra. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados, este pecado que es el que nos aparta de Dios, es el que nos corta la comunión íntima que cada uno de nosotros tenemos que tener con Dios. Jesús llevó sobre sí todas las tentaciones, todos los pecados. Jesús en la cruz del madero, cumpliendo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, soportando todos los pecados y soportando estar apartado de su Padre Celestial a causa del pecado que Él estaba cargando sobre sí en esa cruz, en un cuerpo que ya no tenía más sangre, en un cuerpo que había sido despedazado a causa de los latigazos de esa corona de espina con lo que lo habían coronado en aquel momento. Este Jesús que hoy está entre nosotros porque Él ya venció, aquel que es vida y vida en abundancia, ni la muerte lo pudo contener. Aquel Jesús que estaba
ya en los comienzos del universo, aquel Jesús de que ya ahí se hablaba de él. Hagamos, dice en el libro de Génesis, dando a entender de que Dios no era solo, sino que ya allí estaba su Hijo unigénito junto con él, aquel que es vida y vida en abundancia, colgando la cruz, muriendo para nosotros, llevando sobre sí todos nuestros pecados, para que nosotros hoy seamos libres y libres de vivir una vida plena a través de él. Te invito a que vos puedas estar entendiendo de toda esta situación que aconteció sobre la faz de la tierra hace más de 2000 años, de este Dios vivo, de este Dios que ha sido crucificado, pero ya no tiene más esa cruz, no tenemos más la cruz, ni aún como símbolo, ni aún como recordatorio de lo que Él hizo. Vos cuando estás santo, Dios, cuando vos estás pasando por un momento terrible, te sacás fotos y luego las dejás ahí para que cuando estés en momentos de gozo y de alegría y de vida plena, te mires las fotos y digas, no, me tengo que poner triste, no puedo vivir feliz, no puedo vivir gozosa, mirá cómo yo estuve, vamos a estar... No es cierto, no, eso, los malos momentos dejás que pasen y te preferís olvidar muchísimo más rápido que los momentos de gozo, de alegría, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué seguir insistiendo, teniendo como imagen esta cruz? Una cruz que es un momento de tristeza, de entristecimiento y de pesar. ¿Por qué seguir mirando esa cruz continuamente como muerte, si nosotros, los que creemos en el nombre de Jesús, sabemos que somos más que victoriosos en Él, porque Él es un Dios de victoria, un Dios de gloria, un Dios de poder, porque Él es un Dios vivo que ya venció a la muerte, ni la muerte lo pudo contener. Entonces, ¿por qué estar colgando nosotros una cruz si este Dios, este Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados? Así que si vos estás cargando angustia, depresión, miserias, todo, entregáselo al Señor, porque Él te está invitando a que vos así lo hagas. ¿Crees en Dios? Créele a Él. No lo dudes. Hay poder y victoria. Hay vida en abundancia para cada uno de nosotros que le entregamos nuestras vidas y creemos en Él. Los mismos sacerdotes, los mismos escribas en aquellas épocas estaban allí pasando y debajo de la cruz escarneciéndole. Los fariseos, los ancianos, los fariseos, aquellos que eran los que estaban en las sinagogas, aquellos que eran los que oraban, los que ayunaban, los que diezmaban, los que hacían todo para que las personas miren, pero su corazón estaba tan lejos de Dios, porque si estos fariseos hubieran tenido el corazón cercano a Dios, hubieran entendido que aquel que estaba en la cruz era el mismo Dios hecho hombre, dando su vida por cada uno de nosotros, y no estarían allí insultándole y gritándole y humillándolo al Señor. Fariseos, escribas, los ancianos, todos los principales de la religión de ese momento. Jesús vino a los suyos y los suyos le echaron fuera. Jesús vino a los suyos y los suyos le crucificaron. Que el Señor te alcance entendimiento, que el Señor te alcance esa sabiduría, que vos puedas saber que Él vino para que vos tengas vida. Él no vino para que vos te llenes de culpa, para que vos estés sufriendo. Tenemos que tener una vida plena en Cristo Jesús. Vamos a pasar de todo vamos a pasar, pero con el Señor se pasa de otra manera. Aún las épocas difíciles, los tiempos feos,
vamos a pasar, pero con Jesús de nuestro lado vamos a tener de todo. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, no te faltará alimento para tu cuerpo físico, no te faltará alimento para tu espíritu, no te faltará un buen techo, todo lo que vos necesites, el Señor te va a estar dando. Aún también te va a estar dando momentos de pruebas para probar y para que vos seas fortalecido en el camino del Señor en esta vida. Una prueba para que vos tengas entendimiento de cómo estar caminando y para que vos puedas madurar. Si no tenés la prueba no vas a poder estar madurando. Y tené confianza, Dios no te va a mandar algo que vos no puedas soportar. Cada uno tenemos un nivel de resistencia y el Señor nos conoce y el Señor nada te va a estar dando que vos no puedas estar llevando sobre vos. Y además vos tenés que ser sabio y ponerte en contacto con Él y entregárselo a aquel que llevó todo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por mí y por vos también, que estás escuchando en este día. Y le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sí, es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, teniendo la autoridad que ellos creían que tenían, para humillarlo aún más de lo que estaba. El Señor en la cruz tenía que estar escuchando estas voces contrarias, estas voces burlonas, ¿sí? Diciéndole que apure los tiempos, que haga las cosas como Él quería. Y yo creo que a nadie le hubiera gustado estar en ese lugar y tampoco a Jesús. Yo creo que Él hubiera preferido pasar de otro modo, ¿no es cierto? Lo sabemos allí en el Getsemaní, cuando Él estaba haciendo esta oración, pidiéndole a Dios por este momento que Él sabía que se le venía, si era posible que pasase esa copa, pero que Él igualmente agarró a causa de su amor tan grande y profundo para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos cómo agradecerle a Él, pero nosotros tampoco tenemos los tiempos, no son los nuestros. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, hace así, hoy, mañana, tal día, tal hora, y los tiempos no son los nuestros? Como estos le exigían, burlándose. Decían en San Mateo capítulo 27, versículo 42, si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, ordenándole que en ese momento tenía que descender. Él había hablado, estaba aún escrito en las Escrituras y ese no era el momento. Había que esperar unas horas más, no mucho más, pero había que esperar para que sea en el momento exacto, cuando Él iba a descender de la cruz, y en el otro momento exacto, cuando Él iba a romper todas las ataduras, aún a sacar la piedra de ese sepulcro para salir de allí en victoria y en resurrección. Libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y hasta burlándose de Dios, como diciendo, mirad, Señor, Él confió en vos, dice versículo 43, San Mateo capítulo 27, versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Como diciendo, Dios, poder, Él confió en vos y mira, lo estás dejando ahí en esa situación, como diciendo, ¿por qué Dios no actúa? Y Dios estaba haciendo la obra perfecta, ¿sí? Él estaba llevando sobre sí mismo todos nuestros pecados, todas nuestras abominaciones, todas nuestras tentaciones, todo lo que a nosotros nos pasa como seres humanos. Entonces, ¿por qué nosotros no tener entendimiento y entregárselo a Él, agradecerle que Él ya padeció? ¿Por qué nosotros padecer entonces por algo que no nos corresponde? ¿No estás bien en tu vida?
Anímate, abrí tu corazón, déjalo entrar a Jesús, ponete en charlas y entregale a Él, que Él ya te conoce. Este es un Dios vivo, un Dios que se hizo hombre para conocernos aún más y más. Él te conoce, Él está esperando por vos, a que vos abras tu corazón y a que le entregues todo lo que te está pasando, lo bueno y lo malo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Estás afligido en tu alma? No temas, no desmayes. Jehová confortará tu alma. Lo dice la Biblia, Salmo 23. Cree, confía, así como Jesús también confió en el Padre Celestial, y el Padre Celestial, conforme a los tiempos, Él hizo. Faltaban unas horas para que Jesús resucite y se cumpla tal y cual la Escritura. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos hora, fecha, día marcada para que ese milagro sea hecho en nuestras vidas. No estás gozoso en el Señor, ponete en contacto con Él y comentale lo que te está pasando, y vas a ver como que es probable que la situación siga tal cual, pero vos vas a estar encontrándote con un gozo, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún con una sonrisa en tus labios, en este momento de angustia, de tribulaciones, de pesar que estás llevando. Dios es fiel, Él dice y cumple, aún con esta muerte en cruz, muerte terrible para Jesús. Él dijo, Él cumplió, y Él puso los tiempos y Él puso la manera. Todos los demonios salieron a pelear en contra de Jesús, y Jesús, el gran victorioso, Él venció a la muerte. Este Jesús, que es vida y vida en abundancia, hoy te está hablando a ti. Hoy se te está dando a entender de que vos también podés tener esa vida y vida en la abundancia. No tengas duda. Jesús confió en Dios, y vos podés estar sabiendo el resultado aún 2000 años más tarde, porque sabemos que Cristo vive. Aquellos que estamos en conexión, le entregamos nuestros pecados. Él se hizo cargo allí en la cruz del madero, y Él llevó todos nuestros pecados para que nosotros hoy podamos tener conexión directa con el Señor, para que nosotros podamos hoy estar charlando con Él. Si hay pecado, no hay conexión, porque Dios no habita en donde hay pecado. El pecado corta la comunicación con Dios. Teléfono ligado, teléfono descompuesto, no hay. Hay roto, sin tono. No hay tono para hablar con el Señor. Entonces, está en vos tener entendimiento y decir, bueno, hasta acá llego, le entrego todos mis pecados, le entrego toda mi vida a Jesús para que vuelva a tener tono. ¿Cuántas veces llamás al 112, el teléfono donde llamamos para reparaciones cuando se nos corta el teléfono de línea fija, ¿no? Y cuántas veces decimos, necesito el tono. Para el tono, sabemos que cuando viene el tono ya podemos estar hablando. Entregale tus pecados al Señor, entregale tus días al Señor, entregale tu vida al Todopoderoso en el nombre de Jesús, para que Él se lleve todos tus pecados y vos puedas volver a tener tono, puedas volver a tener comunicación con el Dios verdadero, con el Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, aún en oración. Comentale que vos conocés a ese Dios y vos querés hablar con Él, un Dios vivo, un Dios que se llevó sobre sí en la cruz del Calvario absolutamente todos los pecados y todas las maldiciones, para que vos hoy tengas vida y vida en abundancia. Las pruebas vas a tener que pasarlas, porque si no, no hay madurez espiritual, pero todo depende cómo las vayas a pasar. Si las querés pasar vos con tus propias fuerzas, bueno, también es una posibilidad. Dios a cada uno de nosotros nos da la libertad de elección. Yo lo único que te estoy
invitando a que vos tengas entendimiento, a que vos podés pasar esas pruebas tomados de la mano de Jesús y que sea mucho más sencilla y que en tu corazón habite aquel gran consolador que es el Espíritu Santo y que en tu corazón haya gozo y alabanza, aún en la situación más terrible que vos puedas estar pasando. No hay situación terrible para aquellos que vivimos confiados en el Señor, para aquellos que sabemos que Dios habló y Dios va a cumplir. Entonces te invito a que vos puedas también conocer a este Señor de poder, a que vos puedas conocer a este Jesús que estuvo crucificado, pero Él llevó sobre sí todos los pecados, pero ahora está vivo y está en victoria para que vos tengas también toda una vida y vida en abundancia. Ni la muerte lo pudo contener. ¿Crees en Dios? Créele a Él. Gracias, Padre, por estas palabras. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, Dios vivo, Dios que cumple. Gracias, Señor. Y trae entendimiento y que esos corazones se estén abriendo, Padre, para entender